continuar, vamos a reconocer a las mujeres pioneras que tenemos hoy acá presentes, que queríamos, bueno, la idea era hacer muchas más, ¿cierto? Pero bueno, como dije, es un inicio, creemos que va a ser un inicio, así que queremos reconocer a María del Carmen Corti como la primera rectora del Instituto Alberdi. En solo 22 años. A Jovita Grazar, que fue la primera arquitecta del pueblo, también ella se recibió y vino a trabajar a la junto a María Igonet abrieron el primer estudio de arquitectura e ingeniería en el pueblo. Y Nancy Jenkel, la primera intendenta de Violeta del pueblo. Una valiente. Le damos muchas gracias a las tres por venir. Bueno, y para continuar vamos a invitar a Ángeles Almandi. Ella es licenciada en Comunicación Social, está presentando con nosotros su segundo libro. Decimos que es pampeana, yo digo que sos pampeana por adopción o por elección. Y bueno, la verdad que has tenido mucha repercusión con este libro, hemos visto en las redes, bueno, Cecilia Bona, por ahí los que estamos más con el tema de los libros y las recomendaciones de libros, que recomienda tu obra, así que estamos re contentos que hayas venido acá a presentarlo, porque también creemos que, como Si nada llorase en el monte, identifica mucho toda esta tierra del Caldén. Y bueno, me voy a animar a contradecir a la señora que te hizo la contratapa del libro, que dice que creaste un mundo. Yo sentí que lo retrataste muy bien. La verdad que nos sentimos muy identificados con tu relato, así que te quiero preguntar qué significa para vos La Pampa, qué significaba antes de vivir acá y qué significa ahora. Bueno, primero, buenas noches a todas y a todos. Gracias por esta invitación, me honra un montón. El libro lo presenté en Santa Rosa, pero esta es la primera presentación más acá en la zona y estoy muy contenta, muy agradecida. Vos decías al principio, pampeana por adopción o por elección. Yo no fue una elección venir a La Pampa, me mudé muy enojada, debo decir. Soy santafesina de origen, o sea que en mi sangre corre como más el espíritu litoraleño, la humedad, el verde, lo frondoso, la vegetación tupida, los mosquitos también. Después estudié en Paraná, comunicación social, después vivimos 7 años en Buenos Aires y por una cuestión laboral nos mudamos al pueblo, a General San Martín, ya hace unos 11 años. Y la primera sensación del paisaje, de La Pampa, que es una provincia de una región de paso, ¿no? Tan poco conocida, tan meme de La Pampa no existe, ¿no? De un lugar de tránsito, los que van hacia el sur o los que van hacia el norte. Yo no sabía nada de esta provincia, pero ni bien me mudé, además de una cuestión personal y profesional, con muchas preguntas de qué iba a hacer yo en este lugar, me resultó, y ahí te respondo creo a esta primera pregunta, me resultó hiriente, me resultó que
la vegetación me lastimaba, me pinchaba, que el Caldén era agresivo, ¿no? Que hacía mucho frío, al clima por lo menos que yo estaba acostumbrada, que había mucho viento, que estaba todo demasiado seco, muy amarillo. Sí, ese ocre, ese marrón, que era todo campo, campo, campo absoluto. Y hay algo de esa primera sensación, que casi te podría decir es violenta, que después la literatura me permite resignificarla, ¿no? Y que hoy este libro de alguna manera es un homenaje a ese territorio y una posibilidad de pensar cuánto ese mundo que nos rodea, esa naturaleza, esos pájaros, estaba mirando las fotografías, ¿no? Estos animales, los árboles que nos rodean, las plantas, que a veces no sabemos ni cómo nombrar, pero que conviven con nosotros, también van definiendo un modo de ser, una personalidad, una forma de enfrentarse a la vida, y se volvió un territorio literario que me parecía aparte necesario narrar. ¿Por qué? Y acá hay otra sorpresa, ¿no? Yo, por una cuestión laboral de mi compañero, nos mudamos a General San Martín y supe que había salinas en La Pampa, ¿no? Hoy el libro, la historia es un pueblo inventado, es una ficción que se llama Árbol Blanco, pero no hay una referencia a La Pampa o a la Patagonia, entonces las primeras lecturas que no son de la zona no pueden ubicarla, o sea, sospechan Catamarca, sospechan Córdoba, pero a ninguno se le ocurre, ni sabiendo que yo vivo acá, que estoy como narrando un territorio que hoy sí, creo que soy pampeana por adopción, que tengo mi DNI pampeano, ¿no? Que estoy como mucho más amigada y reconciliada, ¿no? Y me siento más parte de este universo. Pero bueno, hay algo de esa dureza que habita, creo, el libro. Cuando lo leía y que habla de esto desde la lucha por los derechos de los obreros de la salina, es como que creo que, bueno, la gente de la zona le abre una ventana como si esto pasó. Creo que la cuestión histórica nuestra, que por ahí también, incluso en nuestros pueblos a veces no hablamos mucho de eso, teniéndolo tan cerca, ¿cierto? Pero bueno, estamos creo que tratando también de volver a darle un poco de identidad bueno, nosotros en nuestro caso en Guatraché no tenemos salinas, sino la sulfatera, el sulfato. Pero la verdad que a mí me llamó mucho la atención la cantidad de elementos totalmente, como si hubieras vivido toda la vida acá. Eso es lo que hablábamos con Claudia también, que realmente era muy identificada con la zona. Y bueno, una de las cuestiones que habla el libro es de la maternidad. ¿Iba por el lado de sacarle el romanticismo a la maternidad o no es por ese lado el libro? Bueno, retomo el acontecimiento de la huelga porque quiero además decirle a Lucy, que no sé dónde se sentó, a Lucy, que me encantó tu historia, después me voy a llevar el libro. Me parece hermoso volver a esta cantidad enorme de historias que nos rodean y que a veces no sabemos que están ahí, o empezamos a hurgar y encontramos, bueno, que hay muchísimo para contar. Y lo que hizo Lucy es un trabajo de investigación periodística. O sea, yo me dedico principalmente al periodismo. Cuando ella iba mencionando las fuentes, yo iba contando 10 entrevistas para hacer un trabajo de investigación. Es un montón. Hoy el oficio del periodista, perdón, me fui por las ramas, pero me pareció importante hacer este reconocimiento a Lucy también. Hoy la profesión, hoy decir que somos periodistas es tremendo, porque el oficio no tiene muy buenos ejemplos, aunque los hay, ¿no? En un contexto difícil. Y el buen periodismo tiene que ver con investigar, con chequear fuentes, con hablar con los que estuvieron ahí en ese momento, con leer, con documentarse.
Entonces este trabajo que hizo Lucy, que nos regala una gran historia, yo pensaba al principio, ¿por qué dos picos? Porque yo vengo con esta sensación de lo llano total, después me lo respondió por la arquitectura, ¿no? Pero que sobresalía. Y en mi libro, si bien construyo un relato literario, hay mucho también de vicio periodístico. Por ejemplo, la huelga de la que estamos hablando, que es un momento para mí histórico, que cuando yo me enteré de esa historia me pareció sorprendente, porque entre el verano del 71 y del 72, en Macachín paran la planta 100 obreros en un pueblito sumamente desconectado de la capital y están 100 días haciendo una huelga. Entonces, a medida que yo trabajaba en la historia y que van apareciendo como, bueno, la literatura tiene eso, a diferencia del periodismo, que no nos permite inventar nada del periodismo. Todo lo que está en el libro de Lucy lo consultó, lo entrevistó, lo leyó. La literatura nos permite jugar un poco apoyados en determinados contextos. Entonces, es toda una ficción, pero sí vi documentales, leí libros, leí muchas notas periodísticas vinculadas a ese acontecimiento histórico, como una manera también de dejar una huella de esas otras historias que nos acontecen, y que a veces también esta cuestión como más universal de algo que nos atraviesa como comunidad se mezcla con vivencias personales o con un tema que sin dudas atraviesa el libro, que es la maternidad, pero que al menos para mí nunca fue clave al momento de redactar el libro. Y que después, a medida que lo empiezan a leer, muchos hacen ese señalamiento, porque la historia comienza que en este pueblito, Árbol Blanco, hay una mujer embarazada y de pronto rompe bolsa, y en su cabeza ella venía soñando con su hija, Clara, a la que nombraba todo el tiempo y a la que imaginaba a partir de la representación que se hacía, y cuando finalmente Clara nace, no tiene nada de Clara. Entonces ella la ve y sabe que ese nombre no le pertenece a su hija, ¿no? Y sí se empieza como a hilvanar un vínculo donde esa maternidad es dura, es difícil y es verdadera también, es real, ¿no? Es amar profundamente a una hija y desconocerla absolutamente, o sentir que te despersonalizaste, sentir que te abruma demasiado. Además, la característica de la beba que nace es que llora todo el tiempo, ¿no? Un llanto que aturde, que saca de quicio, que desmoraliza. Pero bueno, también es una forma de ser madre de una hija que quizás no tiene nada que ver con su expectativa, pero no deja de ser su hija. Entonces ahí se va construyendo un vínculo, ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor que otro, pero sí sin como el tono rosa que a veces le damos a la maternidad, y del que después nos enojamos cuando somos madres, porque es como nadie me contó todo esto que pasaba al tener un hijo o una hija. Bueno, una cuestión también que me gustaría preguntarte es, cuando hablas por ahí de hacerle daño al monte, de cuidar los lugares, de tu relación con la naturaleza, ¿qué me dirías de eso? Que soy una impostora y que sé escribir, o que intento escribir y escribir bien, pero lamento si te decepciono, pero la verdad es que yo veo poesía. Veo en el paisaje belleza y me gusta trabajar con las palabras, entonces solo me abro camino a través de lecturas, a través de talleres, clínicas, que me acompañaron mucho en este proceso, para contar y para lograr transmitir eso en una oración, en un renglón o en 10 párrafos, en un capítulo entero. Pero
te mentiría si levanto una bandera ecologista o con todas obviamente, las cuestiones que vamos a acordar de cuidar el medio ambiente, de cuidar el paisaje, ¿no? De la posibilidad de hacer cosas por el medio ambiente tan necesarias, sobre todo en un contexto de crisis climática enorme. Pero lo cierto es que mi vínculo con este paisaje y con esta naturaleza, la necesidad es de nombrarla también, ¿no? De esto existe, esto es así, véanlo, siéntanlo, ¿no? Las salinas son realmente maravillosas, es un descubrimiento enorme, parece la nieve y no se puede jugar tampoco porque te llegas a caer, te lastima, te raspa, te corta. En los momentos de cosecha, la laguna de San Martín se seca y se solidifica la primera capa que después se va a cosechar y una puede caminar sobre las aguas, ¿no? Parece bíblico lo que estoy contando, ¿no? Y sobre esa agua que uno va caminando porque está solidificada, que tiene un color rosa, es una bacteria que crece en el agua, va a la vez reflejando el cielo, las nubes, ¿no? Es eso, ¿no? Es poesía y es un lugar como muy inexplorado, hasta muy poco explotado turísticamente. Ahora recién la de San Martín, hace un par de años, tiene un circuito turístico, se puede ir a visitar. Pero bueno, quizás mi forma de estar en el mundo es tratar de encontrar belleza, que me parece sumamente necesario en momentos tan oscuros y hostiles que vivimos, y narrar con belleza también, aunque la historia puede volverse dramática o cruda. Una cosa que decís en el libro es que Clara, que finalmente se llama Leticia, es un caleidoscopio, es como un caleidoscopio. Lo anoté porque me llamó mucho la atención. ¿Qué te parece como un caleidoscopio? Bueno, esta niña que finalmente nace y que la madre dice no le puedo poner de nombre Clara porque de claridad no tiene nada, les adelanto un poquitito. Esto es el primer capítulo, no le contamos mucho, pero termina llamándose Leticia, que va a ser como la protagonista. Y es una niña que va a ir creciendo en su rareza, en su misterio. El libro, la historia nunca nos va a decir qué le pasa a Leticia, de qué se trata esta angustia, este llanto, esto que Leticia tiene que no se sabe nombrar, que por momentos genera reacciones alrededor que nos hacen sospechar si estamos al borde del realismo mágico, ¿no? ¿Esto está pasando? ¿Esto lo está provocando Leticia o no? ¿O lo estamos viendo o está sucediendo? Y entonces Leticia se transforma en esta niña llena de partecitas que se van moviendo y van mostrando diferentes figuras, ¿no? Y que a la vez es absolutamente misteriosa. A lo largo del libro el narrador va a tener acceso a todos los pensamientos de todos los otros personajes que circulen, pero la cabeza de Leticia nunca va a poder entrar. Entonces hay ahí también un enigma que enloquece a la madre, por supuesto, que no sabe cómo leer este mundo que Leticia va abriendo, ¿no? en su forma tan única y de vuelta, ni mala, ni buena, ni mejor, ni peor que otras niñas, sí muy única. Entonces, bueno, ahí está ese juego de espejitos. Y vamos a dejar ahí el misterio, así lo leen y sacan sus propias conclusiones. Bueno, como parte de una biblioteca, no te puedo dejar de preguntar cuál es tu relación con los libros, si vas a alguna biblioteca, si te gusta leer. Bueno, yo les conté al principio que llegué al pueblo enojadísima, con la vida,
el compañero, con todo. Y el primer lugar que fue refugio para mí fue la biblioteca Aristóbulo del Valle. Fue el primer lugar al que quise ir, al que me entré y me busqué un libro. Uno de los primeros trabajos que tuve en La Pampa fue en el plan de lectura, entonces hoy felizmente me encuentro con bibliotecarias y profesoras de lengua y literatura de diferentes colegios de acá de Huatraché. Y yo estaba viviendo en Capital Federal. Desde que vivo en el pueblo me convertí en una lectora feroz. La literatura fue una huida. La literatura me permitía abstraerme y alejarme de los lugares en los que no quería estar o de personas que todavía no quería conocer. Y sí leo mucho, disfruto mucho de leer y leí mucho. Creo que en los momentos de escritura es cuando más leo. Leí mucho tratando de buscar el tono de esta novela, que es muy poética. Entonces estuve como trabajando o buscando o asesorándome o llegando a lecturas como, no sé, Jamaica Kincaid o el antropólogo peruano que escribió un libro que me marcó mucho, Los ríos profundos, Arguedas. Obviamente hay rastros de García Márquez, que lo leí más de chica. Y todas esas lecturas, ni hablar de Rulfo, que releí Pedro Páramo, uno de estos veranos mientras trabajaba la novela, después de muchos años de haberlo leído por primera vez. Y el libro tiene algo, uno va absorbiendo todos esos maestros, esos paisajes, esos modos de contar que se traducen. Pero sí, soy una devota de los libros. Creo que los libros nos expanden la vida, no sé si nos hacen mejor persona o no, pero que nos dan la posibilidad de vivir mucho más de lo que la vida nos depara. ¿Y nos contás algo de tu libro primero, Rally de Santos? Rally de Santos, que es el amarillo, se publicó en pandemia y por eso también este tipo de encuentros y de presentaciones me emociona tanto, porque con esto de la huida que les venía diciendo, yo digo que escribo para encontrarme con otros y los libros generan esa posibilidad, ¿no? De que ustedes me hayan invitado, de estas conversaciones a partir de un relato, de reencontrarme con amigos y amigas. Y ese libro salió en pandemia, entonces se movió mucho por las redes sociales, así la conocí a Cecilia Bona, que lo había recomendado, y es un libro que tiene un camino largo, recorrido, que empieza en algún momento. Yo me vengo a vivir a La Pampa en el año 2013 y a los 3 meses de llegar al pueblo, con todo mi enojo, que muchos se ocuparon de decir que una cosa tenía que ver con la otra, pero yo digo que no, que no. Que la culpa no es de una todo el tiempo, ¿no? Porque esta cosa de psicomatizar es como la culpa es tuya, vos te provocas todo lo que te pasa en la vida, y bueno, no sé, es un montón a veces. A los 3 meses de llegar a vivir al pueblo me diagnostican un cáncer de mama y me voy a Buenos Aires a hacer el tratamiento, y cuando vuelvo recuperada al pueblo, ya mucho más reconciliada con la vida, lo importante era estar viva, no importaba dónde, entonces más amiga de esa idea, y sabiendo que para mí era vital la escritura, me pongo a trabajar en esta historia que lo que narra es esos 9 meses de tratamiento, pero centrada en el vínculo materno. Yo hablo de una autoficción porque si bien es mi historia, hay como un extrañamiento y una toma de distancia y ciertas decisiones que tienen que ver más con la literatura, que en el periodismo no nos permitimos. Pero reconstruyo ese vínculo de una hija que solo cree en que la medicina la puede curar y una madre que cree en cualquier cosa porque necesita creer en algo porque su hija está padeciendo una enfermedad grave. En ese momento del diagnóstico, yo era madre, mi hijo tenía 1 año, y para el primer día de la madre que estoy haciendo el tratamiento, posteo algo en las redes sociales
Y me doy cuenta que lo que siempre decimos las madres es, bueno, por lo menos a mí y mi hijo no. Por lo menos esto me está pasando a mí y a mi hijo no. Y mi mamá no podía decirlo. Cuando yo vi con esa claridad lo que significaba para mi madre mi enfermedad, fue como absolutamente demoledora. Y eso me permitió también soportar, por decirlo, soportar las locuras. Mi madre se volvió loca, hizo cosas desopilantes, como ir a ver a un cura sanador que le dijo que yo me tenía que pegar con una curita en la mama sobre el tumor, una virgen de la medalla, y yo me pegué la curita, ¿no? Y después, no sé, llamó a monjas videntes que le decían que me tenía que echar 2 gotitas de agua bendita. Bueno, eso no, eso le dije que no. Había cosas que no negocié. Pero el libro, con humor, va a un momento que es oscuro de mi vida, que es de la enfermedad, pero con humor lo que hace es trabajar sobre un vínculo, de nuevo, a la maternidad, ¿no? De una madre y una hija que pueden pensar muy distinto, pero que se sostienen en el amor y que desde ese lugar de comunión y de respeto y de entendimiento la una por la otra pueden atravesar ese momento difícil. Y bueno, un poco por ahí va esa historia de ese vínculo de esa madre y esa hija que es mi mamá y yo. Qué casual que estamos justo en el octubre rosa que decimos, ¿no? De la importancia de hacerse los chequeos y todo. Aprovechamos que tenemos un montón de mujeres para recordarles, y también un montón de mujeres valientes que han pasado por eso, que están acá, y agradecerles por venir también. Bueno, yo acá anoté una frase del libro, del segundo, que dice: nombrar es un riesgo, se le da sentido a las cosas con demasiada anticipación, genera ilusión y obligaciones, y después la angustia de que nada es como se esperaba. Mucho, creo que en ambos libros se trata esto de nombrar, de ponerle palabra a las cosas. ¿Qué te genera todo este movimiento de la palabra? Y creo que cuando nos nombramos, o viste, cuando no le pongas nombre al gatito que encontraste en la calle porque después no lo podés regalar, es esa sensación, ¿no? Cuando uno nombra, se encariña, espera cosas, magnifica y construye una identidad también, ¿no? Para mí el tema del nombre, leí un montón, leí mucho de psicología, de cuánto en la historia de Argentina, de la última dictadura, la cuestión de saber quién soy, cómo me llamo, los hijos, ¿no? E hijas, los nietos que buscan, las abuelas de Plaza de Mayo, nietos y nietas de sus hijos e hijas desaparecidos. Hay en nuestra historia argentina una cuestión muy fuerte con el tema de la identidad, de saber quiénes somos. Y creo que también es algo que en algún punto me atraviesa a mí. A mí me cuesta decir de dónde, cuando te preguntan de dónde sos, viste que viajás, que vas a un congreso, es como que tengo que empezar por dónde vivo, dónde nací, dónde estudié. Y hay algo de esa búsqueda que es necesario, ¿no? Que poder sentirse, que hoy para mí poder sentirme parte de una comunidad, parte de una provincia, parte de un pueblo salinero, bueno, me permite mirar con otros ojos y posicionarme mejor en un lugar, así que y también hice un esfuerzo enorme por eso estudié mucho la vegetación, la flora y la fauna, ¿no? Porque estoy rodeada de plantas que me lastiman y con las que convivo, y que si un día las podan, me va a faltar algo en la vida y no sé cómo se llaman, ¿no? Entonces, no sé cómo nombrarla, y qué injusto que no podamos ponerle nombres, ¿no? a todo ese universo también maravilloso que nos rodea y que hace que mi día sea mejor, ¿no? Si escucho
un pájaro, una golondrina cantando sobre mi olmo, ¿no? Y que la pueda nombrar y saber quién es, qué hay ahí. Bueno, yo quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta para hacerte, porque creo que está buenísimo aprovechar que te tenemos acá. Y bueno, te pregunto que el impacto que ha tenido en otros lugares el libro. ¿Lo estuviste presentando en la Feria del Libro de Catamarca? De Corrientes. ¿Qué recepción has tenido? Bueno, bien, las recepciones hasta el momento son todas buenas, son todas lindas, pero hay dos cosas que a mí me sorprenden, que una tiene que ver con muchos pampeanos, incluso estuve en Santa Rosa, que desconocen o que les cuesta linkear el contexto histórico, que lo de la huelga fue real, ¿no? Y que hay mucho intertexto con poetas, por ejemplo, Bustrias Ortiz o Nervi, ¿no? Que hay mucha influencia, no solo del territorio, sino de las letras y de la historia. Y a la vez esto que decía, de estar en otros lugares y que no puedan linkear jamás con que estoy hablando de La Pampa. Después las devoluciones, bueno, son también muy subjetivas, ¿no? Cada uno llega a un libro con su historia, con su carga emocional, con su pasado. A algunos les impacta más el tema de la maternidad, otros la cuestión de cómo trabaja el realismo mágico, otros el proceso de escritura, que fue largo, estuve casi 3 años trabajando en este libro. Pero bueno, a mí me tiene muy contenta, sobre todo, más allá de las opiniones personales o de por ahí críticas que vienen de personas más reconocidas, que el libro nos convoque, ¿no? Y que sea como un fuego donde nos juntamos alrededor a charlar de cosas que nos gustan. Y me gusta lo que hago y me gusta hacerlo bien. Soy muy autoexigente conmigo misma y los libros para mí son sagrados y nunca quiero publicar por publicar. Siempre quiero llegar a la publicación del libro cuando al menos yo esté absolutamente convencida de que lo di todo. El libro nace en una consigna de escritura de una diplomatura de escritura creativa que hice en la Universidad del 3 de febrero en pandemia, que también siempre digo que la pandemia a mí me ayudó bastante a la vida en el pueblo porque me abrió una ventana al mundo, poder conectarme, poder capacitarme, poder hacer talleres de escritura, seguir estudiando, ¿no? Hoy con un Meet, con un Zoom lo resolvimos todos. Cuando yo me mudé no era así. Nace ahí una primera idea, la llevo al taller, empiezo a trabajar, la historia empieza a crecer y la protagonista de la novela ya era grande, ¿no? Y tenía un tono narrativo muy distinto a este. Empiezo a trabajar una idea, sé que hay algo ahí, el maestro con el que estoy trabajando, Mauricio Koch, que va a venir el fin de semana que viene al pueblo. Después, si quieren, les paso esa data porque va a dar un taller de lectura en la biblioteca del pueblo gratuito, como para darnos herramientas para ser mejores lectores, ¿no? Esto de cuándo un libro es bueno, cuándo un cuento funciona, por qué logra tal efecto tal autor. Bueno, Mauri Koch me dice, seguí con esa historia. Para mí era muy difícil, yo siempre trabajé con historias reales, que ya de antemano vos después organizás cómo contarla para ver dónde está un posible comienzo, cuál es el momento más conflictivo, pero siempre tengo como un parámetro de voy por acá. La novela de pronto empieza a hacer su propio camino y los personajes van creciendo en tu cabeza y en las hojas y te van llevando por territorios inesperados. Y en esa búsqueda, un verano, hago un taller de lectura y vuelvo a leer a Rulfo, vuelvo a leer Los cachorros de Vargas Llosa y empiezo a leer Quinquay y me leo todo lo que publicó Quinquay. Y entonces, en esa
búsqueda de cómo cuento esta historia, empiezo de nuevo a escribirla con otro tono narrativo que es mucho más poético y que es un desafío sostener durante todo el libro sin que la poesía se coma la historia y sin que por contar una historia te olvides que estás tratando de escribir con un tono poético e envolvente. Para poder sostener eso hice siempre clínica con Mauri Koch y después hice una clínica con Carla Maliandi, que es la escritora de La Contratapa, que es una escritora que admiro mucho, porque quería como cruzar otro fuego y saber si el trabajo que yo venía haciendo con Mauri a una escritora que no me conocía pero que yo respetaba le parecía que funcionaba o me podía dar nuevas herramientas para seguir trabajando esa historia. Entonces hice esa segunda clínica con Carla y en diciembre del año pasado creí que había terminado el libro. Lo entregué a la editorial, me dieron el ok, que les gustaba, que lo íbamos a publicar este año, y yo siento en diciembre con una relectura que el capítulo 3 era injusto con Leticia, con el personaje, que había algo que a mí no me dejaba conforme porque yo sentía que traicionaba a las protagonistas de esta historia, que en su mayoría son mujeres. Entonces les pedí el verano y reescribí 3 veces el último capítulo hasta que encontré, hasta que llegué, y ahí Mauri también charlábamos y pensábamos en voz alta hasta que yo supe que el libro había llegado a su final y lo volví a mandar a la editorial con esas modificaciones y ese proceso, bueno, llevó 3 años, ¿no? Pero hay algo también del tiempo que me parece que es sabio y que valoro un montón de la vida en el pueblo, que nunca lo hubiese aprendido si mi vida hubiese seguido en Capital Federal. Esta noción de la lentitud, de que no tengo apuro, de que no tengo que salir nunca corriendo a ningún lado, ¿no? De que puedo tomármela así. Creo que en algún punto la trasladé a la literatura y me lo tomé con calma. O sea, yo no quería que el libro salga para publicarlo y para decir tengo otro libro publicado. Quería como hacer ese proceso como con esa armonía y creo que eso se lo debo a la tranquilidad, a la calma que a veces me desespera del pueblo, pero que la sé valorar también. Y este libro tiene mucho de ese tiempo de pensar, de que no me corrían otros fines más que los de querer contar una historia. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo más que agradecida que hayas venido y espero que vengas muchas veces más con libros nuevos o para hablar. Sé que también estás con temas de narración, ¿cierto? Por el periodismo narrativo, así que también por ahí podríamos hacer algún taller, algo, capaz con Lucy, claro, armar algo para poder continuar en contacto. Y bueno, si querés decir algo más en relación Quiero agradecer a Claudia en especial, que la conocí cuando trabajaba de asesora pedagógica en la Escuela Agrotécnica y que desde ahí entablamos una amistad que se basa en traficarnos información sobre libros. A vos, Lau, y al grupo que estuvo trabajando detrás de todo esto, que es maravilloso, que me emociona, que estén las fotos de los libros ahí con gigantografía, me siento como una rockstar, eso sueño. Bueno, y a las personas que veo y esto, que con las que trabajé por el plan de lectura y que están acá, que me acompañan, súper agradecida por todas las personas que no conozco, que me están escuchando con tanta atención por este momento tan hermoso que voy a guardar, muy agradecida y a disposición. Vivimos recontra cerca, a mí se habrán dado cuenta que me encanta charlar, me encanta hablar, no paro. Quizás tenías preguntas que te fui respondiendo antes porque en mi verborragia, pero súper predispuesta a
visitar los colegios, las escuelas, a venir a dar talleres. Yo me dedico más. Mi trabajo hoy es en la Fundación de Periodismo Patagónico, edito un portal de crónicas narrativas donde contamos historias de las provincias del sur. Estamos organizando el tercer festival en Bariloche de periodismo narrativo a fines de noviembre. Doy talleres online, muchos vinculados a crónica o crónica íntima. Tengo acá alumnas también que han pasado por mi taller y que trabajamos, cómo contar nuestras propias historias de la mejor manera posible. Encantada de volver cuando quieran. Un honor para mí realmente esta invitación. Gracias a todos y todas. Bueno, para continuar vamos a llamar a la gente de Meraki Sur Pampeano, que nos van a acompañar con música, así que les dejamos acá el escenario. Súper agradecidos a todos por estar, a las autoridades, a todos los que nos acompañaron, a Claudia también, que nos ayuda un montón, también trafica información, teléfonos, y bueno, gracias a todos por venir a compartir este momento. Nos dejamos a los chicos que se acomoden.